algo que veníamos conversando en casi todas las reuniones: ¿cuál es nuestra identidad? O cómo descubrimos nuestra identidad, o dónde la encontramos nuestra identidad. Y evidentemente no estamos hablando de la identidad que tenemos acá en esta tierra, donde uno dice: ¿y quién eres tú? Bueno, yo soy Miguel, tengo 18 años, no, tengo 71. Mi papá se llamaba Miguel y mi madre Violeta, y mi esposa se llama Clara, y mi suegra se llama Silvia, y mi suegro se llama Luis, ¿ya? Pero puedo seguir dándole a conocer mi identidad, pero la verdad que esa no es la identidad que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Y para encontrar esa identidad, o para realmente entender lo que somos, evidentemente tenemos que buscar el contexto en que estamos viviendo hoy en día. En Osorno, en Chile, en Sudamérica y en el mundo están ocurriendo cosas. Y la verdad que suceden muchas cosas. Hoy en día, con la información que tenemos, fluyen muchas noticias, y algunas son verdaderas y otras no lo son. A pesar de que muchos piensan que todo es verdadero, pero no lo es, ¿no? Hay muchas noticias que son manipuladas, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar realmente en lo que nos interesa a nosotros esta tarde, que es lo que está ocurriendo aquí en Chile y qué es lo que estamos viviendo en medio de lo que se llama la vida congregacional o la vida eclesial. ¿Qué es lo que está sucediendo con los llamados cristianos? Y la verdad que el tema denominacional está y vemos que está en crisis. No solamente a nivel de Osorno, sino que a nivel nacional tenemos una crisis, ¿ya? Y puede decir todo el mundo, es correcto, pero vamos a hablar de Chile. Tenemos una crisis que ha ido aumentando porque hay una crisis institucional, ¿ya? Que se ha ido generalizando, y eso produce en nosotros un desconcierto. Ya no hay certeza, se pierde la confianza, no tenemos, como quien se dice, en quién confiar o en qué institución confiar. Son pocas las personas confiables, pero en realidad, como dice el Señor, no hay justo ni aun uno. O sea, todos no somos confiables. Partiendo de esa base, ¿ya? No podemos dar aquí una cátedra que nosotros somos los correctos o los perfectos, porque no lo somos tampoco. Pero sí tenemos una diferencia, que nuestra fe está basada en alguien que es la verdad y la vida. Debemos ser una congregación cristocéntrica, porque ese es el perfecto equilibrio. Creo que todos nosotros hemos visto esos juegos donde hay dos bolitas de acero y se equilibran al centro, o un péndulo, ¿no es cierto?, que se mueve y uno le da un pequeño movimiento y eso se puede mantener por horas, ¿ya? Porque está justo al centro el punto, ¿no es cierto?, donde se produce la fuerza que se distribuye y va para lado y lado, y eso no se detiene, da justo la fuerza. Ese es Cristo. Hablábamos ayer también de la amalgama que es Cristo. Nosotros somos piedras vivas, Cristo está al centro y Él es la amalgama, y junta estas piedras vivas y puede, ¿no es cierto?, esas formas que son diferentes, unirlas entre sí y formar esta iglesia que es, ¿no es cierto?, la iglesia de Cristo. En 2 Corintios 6:14 vamos a leer. Dice la palabra de Dios, y este es un texto recurrente y muchos de ustedes yo creo que lo han escuchado, pero es totalmente
correspondiente a lo que vamos a hablar hoy día. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y aquí viene algo que nosotros debemos saber lo que somos, un poco de identidad. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y esa es una verdad que está escrita con el dedo de Dios acá. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro templo, ¿no es cierto? Todo lo que ingerimos, todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que piensa nuestra mente, todo lo que habla nuestra boca, hay que cuidarlo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo tengo unos apuntes acá de un estudio, o prédica que es del año 2022, más o menos, ¿ya? Y empezamos a estudiarlo con un grupo de personas, junto con mi esposa, ¿ya? Por el tema del lenguaje y lo que estaba ocurriendo en ese momento y que ahora ya se ha desatado, ¿ya? Que es la desconexión absoluta de los fundamentos bíblicos, ¿ya? De la palabra. Se han erosionado los valores cristianos a través de estas nuevas ideologías que hay, ¿ya? Y se desconstruye el lenguaje. Es típico eso, de que ya no hay un hombre y una mujer, sino que hay un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y X, ¿ya? Posibilidades de ser, ¿ya? Sabemos que a nivel escolar ya hay instrucciones, ¿no es cierto?, donde se les dice a los niños o a las niñas pequeños que pueden ellos ser, un hombrecito puede ser mujer o hombre, pero lo que tú quieras, ¿ya? Puede ser, ¿ya? Y si tú quieres ser, nosotros nos encargamos de conversar con tu padre, porque tú tienes derechos. Entonces, uno empieza a ver que hay algo que las congregaciones, la iglesia que debiera estar al frente, no lo hace. Entonces, nos queda a nosotros luchar con esto, ¿no es cierto? Solamente en nuestros hogares y en nuestras congregaciones pequeñas, como esta, que hay que fundamentar. Hay que tomar fuerza, prepararse, porque la pelea viene. ¿Le gusta la batalla a usted? A nadie le gusta la batalla. Pero detrás nuestro está el vencedor, ¿ya? El tema del género ya es una locura verlo, porque hay ya no 2 géneros, sino que hay 3, 4, 5, 10, 20, los que se les pueda ocurrir. Hay hombres que se creen perros, o perros que se creen hombres, no eso todavía, pero puede llegar a ser, ¿ya? El lenguaje se desconstruye. Cuando yo digo desconstruye es porque por un tema de afán de estas nuevas ideologías, ya el comunismo que nosotros conocíamos ya no es comunismo, sino que han aceptado a todo lo que tiene que ver con LGTBI, feminismo, lo que sea, todo lo que está en Canadá, ¿no es cierto?, también funcionando. Y hay una mezcla tan grande de cosas que pervierten a las nuevas generaciones, dándole multiplicidad, ¿no es cierto?, de posibilidades. Y eso a las mentes jóvenes, aquí hay un joven, ¿no es cierto?, les llama la atención, porque no es algo concreto, como hace unos 30 o 40 años atrás, que teníamos, ¿no es cierto?, más dirigido, más ordenado todo esto, lo que, ¿no es cierto?, era la ideología. Pero ahora
con todo lo que está pasando en el mundo, nos supera muchas veces qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos hacer. Cómo nosotros nos preparamos, y este es un tema de identidad, nos preparamos para atacar esa antropología herética o herejía que hay. Ya no basta solamente con confrontar a la persona con varios versículos bíblicos y llevarlo a los pies de Cristo, porque inmediatamente detrás de ellos también hay una fuerza maligna que también tiene su poder. No obstante, nosotros tenemos más poder, pero para usar ese poder que tenemos que conocer la palabra. Si no, ¿de dónde vamos a sacar el poder? La hermana Verónica decía ayer, creo, bueno, hay que aprenderse en memoria muchos versículos bíblicos, porque esa también es una de las bases. Si yo no me sé ningún versículo bíblico en mi memoria, no voy a tener nada de poder. Alertar, equipar, exhortar, buscar respuestas bíblicas acertadas, pero bien fundamentadas también. Estudiar, no solamente desde el punto de vista espiritual o intelectual en un área, sino que tener varias áreas que uno puede desarrollar para poder promover, ¿no es cierto?, nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos cristocéntricos. Ay, ¿por qué somos cristocéntricos? Porque nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, el cual es Dios. ¿Y por qué es Dios? Y bueno, y ahí uno tiene que tener la respuesta adecuada en su boca y en su mente. Nosotros promovemos una verdad que es definitiva. Nosotros somos personas eternas y en algún momento de la eternidad nos vamos a ir de aquí hacia la eternidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la eternidad que quieres elegir tú? ¿Sabes a dónde te vas a ir? Esa es la verdad. Si nosotros queremos transformar personas, tenemos que sacarle los códigos que tienen en su mente, pero nosotros no lo hacemos, lo hace Jesús, en el cual está fundada nuestra fe. Nosotros solamente promovemos un mensaje, no podemos pasar el límite del Señor. Él es el que tiene el poder y Él sabe qué personas van a ir a los pies de Él. Nosotros no lo sabemos. Podemos recibir muchas personas acá y puede que ninguna de ellas pueda ser un creyente al final. No hablábamos ayer, puede que no sea una piedra viva cuya amalgama va a ser Jesús y puede ser un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Nosotros debemos desarrollar como iglesia cristocéntrica un temperamento también adecuado. Un temperamento quiere decir que podemos ser un poco amorosos, un poco persuasivos, siempre un poco, una mezcla, pero no irnos a los extremos, porque el extremo, si somos demasiado amorosos, las personas lo van a confundir con otras cosas, ¿cierto? Si somos demasiado serios, van a decir, oh, estas personas son muy fomes, no tienen amor por nosotros. Ese equilibrio entonces es el que tenemos que lograr, y ese equilibrio está en Cristo. No podemos olvidarnos que el control lo tiene siempre Dios, no nosotros. Si escalamos una posición de nosotros tener el control, no les quepa la menor duda que no vamos ni vamos a tener muchos resultados. ¿Cómo nosotros logramos esa identidad también? Siempre con la Biblia, siempre leyendo, no hay otra manera, hermano. Y no estoy diciendo que estudiemos todos los días 1 hora, sino que tiene que ser con un deseo que nazca de nuestro corazón, saber más. Eso significa que amamos lo que Dios ha escrito. Por lo tanto, amamos al que escribió, y esa palabra nos sirve en ese momento de alimento. Pues si la leemos como un libro cualquiera, solamente para tener conocimiento, no lo vamos a lograr. Efesios 1:6.
Este es el motivo por el cual nosotros vamos a leer del versículo 3. Efesios 1, 3 al 9. Ayer también me parece que lo leímos. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hay una bendición atemporal, una bendición que estuvo en la eternidad ya diseñada para nosotros. Está ahí. Y ahí hay poder, pero descubrámosla. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, esa es nuestra particularidad y nuestra misión, ser sin manchas delante de Él. Esto también nos indica que somos personas activas, que vivimos un tiempo determinado en este mundo, ¿ya? Y un tiempo dinámico, el cual nos puede ensuciar. Porque cuando habla sin mancha es porque uno tiene la posibilidad de mancharse. Y eso significa como cuando Jesús le mandó a los discípulos a lavarse los pies, ¿no es cierto? O les lavó los pies. Porque claro, uno al caminar en el mundo se ensucia y la idea era, esa es la enseñanza. ¿Ya? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, cristocéntrico, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en Él, amado, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sangre de quién? De Jesús. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿De quién es la gracia? De Jesús. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién sobreabunda en nosotros sabiduría e inteligencia? Jesús. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Hermano, ahora ustedes están conociendo el misterio de su voluntad. No está escrito. Ahora lo están escuchando de nuevo, pero el misterio está revelado. Él nos predestinó, nos amó y nos dotó. O sea, cada uno tiene dones y puede utilizar ese don y ese poder para alcanzar almas por medio de su Santo Espíritu. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, de nuevo habla de predestinación, conforme al propósito, o sea, a la voluntad con propósito, del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En definitiva, nosotros somos aceptos en el amado y Él nos quiere ver con poder, ver con gozo y que nos complazcamos en su Hijo. Nosotros somos los objetos de su amor divino. No somos solamente sus hijos, sino que somos los objetos de su amor divino. Es por eso que Él murió por nosotros, porque Él le dio un valor a cada uno de ustedes que es precioso para Él. Somos valiosos para Él, a pesar que muchas veces pensamos que no lo somos, porque centramos todo en lo que podemos estar viviendo o sufriendo. Y
Y Él quiere que siempre en el sufrimiento o en la alegría esté resplandeciente Él. Cuando nuestro espíritu está animoso, nuestra esperanza resplandece cuando todo anda bien, ¿ya? Y ahí pensamos que Dios nos acepta porque estamos siendo bendecidos, porque tenemos todo, ¿ya? Pero nos sacan un poquito y pensamos lo contrario. O sea, el Señor no nos está bendiciendo. Y no es así. Él sí nos sigue bendiciendo porque en las pruebas nos bendice aún más, porque nuestro carácter y nuestro desarrollo como creyentes en Cristo está siendo moldeado y está siendo estructurado y va a ser mucho más fuerte que hace 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás o 4 años atrás. Lo que antes pensábamos que éramos, ahora no es lo mismo lo que somos ahora, porque somos más grandes, más fuertes, tenemos más poder y tenemos más conocimiento de lo que Él es en nosotros. Él no cambia. Por lo tanto, su palabra nos va a tener siempre en ese cambio por nosotros y para nosotros. Pero Él no cambia. Él ya, como leímos, nos predestinó y somos aceptos en Él. Entonces la iglesia, la familia que nosotros en estos momentos somos, sembrando su palabra, tiene que tener la certeza y tiene que tener la unidad para poder entender que Cristo es el centro de nuestro poder, que Cristo es el centro de nuestra esperanza, Cristo es el centro de nuestra fe, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es todo. Había traído también un pequeño mensaje de algunas palabras que el Señor dijo en la cruz, pero como tenemos un tiempo ya determinado, ¿lo tiene ahí? Tráigamelo por favor y con esto voy a ir terminando. Gracias, Pastor Cristian. Antes leo lo que me dice el apóstol Pablo en Efesios también 4:1. Él le dice a los efesios: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda mansedumbre. Una característica la cual nosotros tenemos que tomar, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, porque todos somos distintos. Otra característica, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y este es el secreto de la unidad. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está la Trinidad en palabra también, hablando en nuestro corazón. Este Cristo en el cual está fundada nuestra fe y está fundada nuestra identidad, como sembrando su palabra, es el que nos llama esta mañana también a seguir desarrollando ese vínculo con Él. El Señor dice también, lo he dicho varias veces acá, en esa expresión, junto con los discípulos, van a orar con Cristo, y Pablo en su ímpetu Pedro en su ímpetu quiere hacer una enramada, ¿ya? Y oye una voz del cielo y dice: Pedro, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda la complacencia. A Él oíd. Y si buscamos en 1 Juan, nos dice claramente: este es el Dios verdadero, Jesucristo.
Este Dios verdadero, Jesucristo, voy a leer para que no lo busquen en su Biblia, Juan 19, dice, Él cargando, 17, Él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí lo crucificaron, con otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Ese Jesús al cual estamos pasando fue crucificado al lado de dos malhechores. Y este Jesús dice también en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenían idea que estaban crucificando al Hijo de Dios, pero más aún al Dios humanado, al que estaba haciendo, ¿no es cierto?, un sacrificio en favor de los mismos que lo estaban crucificando. Perdonar, una característica de un discípulo de Cristo y que tiene que ser también la de acá. Padre, perdónalo. Y eso sería también ser el grito de ustedes muchas veces, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Ya? El tema de Cristo era orar por los enemigos. Lucas 23:43 dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dice al ladrón. Y en el último momento, ¿no es cierto?, de su vida, casi exhalando el último momento de vida, alcanzó la salvación. Por lo tanto, nosotros no sabemos si en algún momento oramos por alguien que va a ser el último momento en que la palabra quede en su corazón y puede esa palabra en el momento oportuno se despierte a través del Espíritu Santo y esa persona alcance la salvación, ¿no? Siempre hay una palabra o un mensaje, ¿no es cierto?, del Evangelio para aquellos que están en agonía o están en un problema grande que nosotros sabemos que en cualquier momento pueden partir. Cuando Jesús dice ahí en Mateo 27:47, y esto nos llena también de una constricción grande en nuestro corazón cuando leemos esta parte de la Escritura, porque nosotros sabiendo que aquel en el cual está basada nuestra fe, el cual es Dios, dice en Mateo 27:47, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos al Hijo de Dios desamparado por el Padre. Ahí vemos al Hijo de Dios por primera vez que el Padre da vuelta la cara porque no lo puede ver, porque Dios no puede ver el pecado, porque Él estaba cargando el pecado de nosotros. Y esa deidad que estuvo y que está en la eternidad siempre junta, en ese momento no estuvo junta. Ese fue el sufrimiento que experimentó el Padre y el Hijo cuando hubo esa separación. Y ese desamparo fue para ampararnos cada uno de nosotros. Y eso esta tarde, hermano, yo quiero dejarle ese mensaje. Piense en la profundidad de ese segundo que ocurrió en la creación de Dios. Y eso en este momento, yo sé que no hay una explicación. En este momento nuestro cerebro pueden pasar muchas cosas, pero es tan grande que no podemos interpretarlo. Solamente el amor. Entonces, ¿cómo no estar agradecido de ese Dios que nos amó y dio a su Hijo y que lo desamparó para ampararnos a nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Lo merecíamos? No, bajo ningún punto de vista, si todavía seguimos pecando. Yo el primero. Pero Dios en su infinita misericordia nos amó, como dice, y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo.
Y eso nos asegura, porque lo dice Dios, y nos da la certeza de que hoy, los que estamos acá y creemos en Jesús como nuestro Salvador, tenemos la eternidad con Él ya asegurada. Eso es lo que tienen que salir de aquí hacia afuera cuando las personas vengan llegando, ¿cierto? Eso es lo que tiene que salir, esa confianza, eso que está todo hecho para aquel que cree en esa obra. Y ahí se termina esa búsqueda de identidad cuando el Señor nos dice, terminando todo esto en Juan 19:30, Tetelestai, consumado es, todo hecho está. Yo no necesito que ustedes hagan nada, yo lo hice y está todo resuelto. Entonces, ¿cómo no amar al Señor? Y si nosotros vamos más allá, Él nos redimió, o sea, nos compró, somos de Él, no somos nuestros. Todo lo que tenemos, hermano, nuestros dones, nuestro sentido, todo lo que tenemos, nada es nuestro, todo es de Él. Y nosotros somos de Él. Entonces, busquemos esa infinidad que hay en la eternidad con Él. Nosotros vamos de paso por este mundo, por lo tanto, los problemas que nos agobian, que pueden ser muchos, eso van a pasar. Pero tenemos la certeza de que el gozo del Señor está con nosotros, porque Él ya cumplió la obra. Y esa es la certeza, que somos hijos de Dios y que todo está hecho y nosotros tenemos el poder de Él para seguir avanzando en el reino de Dios y que otros conozcan a aquel que es nuestra base. ¿Ya? Oremos. Amén. Padre amado, te damos gracias por la certeza de tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es profunda. Tu palabra nos lleva a nuestro Dios hacia aquella eternidad cuando tú con tu Hijo tenían esa comunión única y eterna. Y esa comunión en un momento dado del tiempo fue interrumpida porque en tu corazón tú quisiste amarnos. Y tú diste a tu Hijo amado en el cual tienes toda la complacencia. Y lo desamparaste en aquella cruz para ampararnos a nosotros. Gracias, Padre. Te damos porque tenemos el privilegio de tener la eternidad para seguir alabándote y agradeciéndote por aquella obra en favor nuestro. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos acá presentes, protege su mente, protege su corazón, protege sus convicciones, nuestro Dios. Aumenta el poder de tu Santo Espíritu en ellos. Aumenta el amor por tu palabra, nuestro Dios. Aumenta la unidad entre ellos, que es la base del crecimiento de una iglesia sana, la unidad. Aumenta el amor entre ellos, que es la base también que une a la deidad. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos habla de tanta seguridad, de tanto amor por cada uno de los que estamos acá presentes. Dejamos, nuestro Dios, todo esto en tus manos, como siempre lo hacemos, porque tú tienes el control de todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.